Hola, buenos días a todos. Aquí estamos de nuevo con Agustín García Calvo, un viernes más. Hoy para hablar, como ya habíamos anunciado, de la necesidad del vestido. Esta necesidad me parece a mí que tiene algunos aspectos que son coincidentes con aquella de la que hablábamos el viernes pasado, la de comer, por lo menos en el sentido de que se tiende a presentárnosla como un problema grave, aprovechando el mismo recurso de desvestir a una parte de la población, ya a los países más pobres o ya a los sectores marginales dentro de cada sociedad. La otra vez se nos quedó un poco en el tintero el hablar de la cultura de la gastronomía. Tal vez hoy podamos aprovechar para hablar de la del vestido, si es que coincidimos en que en el otro aspecto hay esa coincidencia de que hablaba. Respecto a lo del vestido, yo para mí lo primero que me llama la atención es que, a pesar que se nos jalea eso de la personalidad y la individualidad, desde la moda no se nos colocan más que uniformes, sobre todo en el caso de los hombres, aunque en las mujeres me parece detectar que va ocurriendo otro tanto. Eso sí, los uniformes son de distinta categoría. Yo, por ejemplo, a pesar de la repugnancia que les tengo, debo confesar que llevo uno de la categoría como más vulgar, el clásico pantalón vaquero con la chupa negra. Y he de decir en mi descargo que me da todavía más repugnancia el ir de tiendas, aunque no sé si estará de más que cuente que hace 2 o 3 años, en un arranque de ánimo, pues intenté comprarme un pantalón rojo y me pateé como 3 o 4 tiendas por lo menos y me dijeron que ya los habían retirado, que ya no se iban a llevar durante unas temporadas. Hay gente que tarda en rendirse más que yo, y aunque esté feo señalar, diré que algunos como Agustín son más tenaces y más joviales y se les alcanzan a ir como más floridos y de modés, pero con todo respetando siempre algo de lo que supongo que ahora hablaréis, que es esta división que se ha establecido en el vestuario del hombre, una división en dos, de manera que la cintura para abajo siempre el pantalón y para arriba elegir entre 2 o 3 prendas. Pues de esto es de lo que vamos a hablar hoy, y ya sabéis que disponéis de 2 teléfonos, que son el 442-7126 y el 711-1099. Os repito, 711-1099 y 442-7126. Buenos días, Agustín. Buenos días, Javier, y buenos días a los oyentes. Sí, como has señalado tú mismo, uno de los aspectos que nos tocan de una manera fundamental en esto de la vestimenta es lo mismo que con motivo de la vivienda, en una sesión ya algo lejana, y con motivo del comer en la pasada, hemos tocado, es decir, el manejo de las necesidades. Lo discutible, lo dudoso que es que las necesidades sean necesidades de verdad, pero hasta qué punto son necesidades en realidad, porque como tales se venden. Esta es la dialéctica esencial. Uno, respecto al vestido, tiene grandes motivos para dudar de la condición de necesidad, por lo menos respecto al aspecto principal con que esa necesidad se nos presenta. Viste uno para resguardarse. Algo parecido a lo que pasaba con la casa, de la que en otra ocasión discutíamos. Resguardarse no se sabe bien de qué. Unas veces está claro que es del frío, otras veces que es del calor. Y en muchas ocasiones no se sabe bien de qué. Testimonios históricos ayudan a dejarnos muy en tela de juicio esta pretendida necesidad. No hay más que recordar cuando los conquistadores llegaron hasta allá abajo, hasta la Tierra del Fuego, donde debe hacer un frío que pela todo el año, y se encontraron con que los habitantes de aquella isla pues no habían desarrollado vestimenta ni vivienda. Tenían como toda vivienda una especie de piel tendida al sesgo sobre unos palos y andaban desnudos.
sufriendo así el frío de todo el año. Cuando frente a eso se encuentra uno a los habitantes de los bordes del Sáhara, por ejemplo, vestidos de capas y capas de tejidos de lana o de pelo de camello, no solo blancos, sino de colores y negros, pues esto aumenta un poco la relatividad con que tenemos que examinar la necesidad vestimentaria. Pero el que una necesidad, esta o la de comer o la de la vivienda, no sea una necesidad de verdad, porque probablemente si uno se pone a escarbar, no hay naturaleza humana. Todo lo que se llama naturaleza en los humanos es un pretexto. Y por tanto no hay necesidades de verdad que tengan una condición natural. Esto hay que tenerlo siempre presente, no le quita a las necesidades su realidad. Distingo esto de verdad y de realidad. No les quita su realidad porque efectivamente ahí las tenemos, la industria vestimentaria sosteniendo capitales y capitales enormes y de paso, para engaño de los socialistas o socializantes, produciendo miles y millones de puestos de trabajo, que parece que es la apetencia esencial que una sociedad tiene, puestos de trabajo, ¿no? De manera que eso, la evidencia de la propaganda y la evidencia de cada muchacha o muchacho, señora o señor que se pasa una gran parte de su vida dedicándose a atender a la necesidad vestimentaria, es una prueba inmediata de la realidad de esta necesidad. Una necesidad mentirosa como todas las necesidades probablemente, pero no por mentirosa menos real. Esta es desde luego la aparición más importante del asunto. Después, en cuanto a pretextos, yo no he mencionado más que el del supuesto frío y el supuesto calor que hacen por ahí fuera. Pero, claro, nuestros oyentes ya están sospechando que en realidad el pretexto más profundo, sigue siendo pretexto, pero más profundo, de la vestimenta está en el pudor, en la vergüenza. Hay que taparse las vergüenzas. Como dice la locución popular, andar con el culo al aire es una de las pruebas más evidentes de pobreza y de desasistencia. No se puede andar con el culo al aire. Y no se dice ya porque en esa parte vayamos a tener especialmente frío, calor, sino porque evidentemente forma parte de las vergüenzas que por alguna razón pues tienen que taparse. Por alguna razón son vergonzosas, ocasionalmente pecaminosas, y por tanto parece que no digo necesidad, pero la condición de pretexto más profunda para la vestimenta está en esto. Muy extendido, hasta los habitantes de la Tierra del Fuego que he citado antes, creo recordar que alguna especie de taparrabos llevaban, y es muy difícil encontrar testimonio de algún pueblo aún muy alejado de nuestra civilización que se haya escurrido de esta necesidad, por lo menos del taparrabos, es decir, lo mínimo para cumplir con este pretexto fundamental que es el de cubrir las vergüenzas. Nuestros oyentes discutirán hasta qué punto les parece a ellos que las vergüenzas son vergonzosas, que las vergüenzas son algo sucio y que por tanto merece cubrirse. No hay que olvidar que esta sociedad patriarcal, como todas las sociedades del comienzo de la historia, respecto a las mujeres, ha dicho siempre con una cierta broma y regodeo muy propia de los señores que las mujeres se visten para desnudarlas, de manera que efectivamente esta función de cubrir las vergüenzas se acompaña con esta vuelta de la hoja que consiste en que efectivamente la cobertura de las vergüenzas, o en general de esa triste cosa, triste en cuanto sometida al alma y las ideas, a la que se llama cuerpo, el cubrimiento de eso parece de alguna manera volverlo más apetecible. Por lo menos el de las señoras para los señores, o el de las muchachas para los señores y los muchachos. No sé hasta qué punto la cosa llega ahí y se distribuye bien entre estatutos y edades. No hay que olvidar, pues, que este pretexto tiene esta vuelta de hoja de la incitación erótica, o como se quiera llamar, que está muy ligada con el ejercicio del pudor.
Esto no es más que una parte de las sugerencias que de primeras me vienen en torno a la vestimenta. No sé si tendremos ya algún oyente dispuesto a actuar con nosotros. Tenemos 2 llamadas. Vamos con la primera de ellas. Hola. ¿Sí? Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal? Sí. Soy Javier, de Madrid. Muy bien. Oye, mira, he estado oyendo el programa desde el principio y ha habido una cosa que ha dicho Agustín sobre, que en el fondo no hay naturaleza humana. ¿Perdón? Que me parece muy, muy interesante, pero que quizá, no sé, diría yo que es un poco... O sea, cuando se afirma en un programa en el cual se pretende criticar la sociedad tal como está, digamos, construida, y se afirma de entrada que no hay naturaleza humana, parece que la crítica de esa sociedad se vuelve un tanto difícil, ¿no? No hay ninguna referencia para criticarla. Uh-huh. Entonces, no sé. Y luego, incluso, no sé, me da impresión de que cuando hablamos de cosas como las necesidades y si son reales o no son reales, no sé, yo no sé si probablemente la naturaleza humana tendrá unas necesidades concretas, pero que tiene la necesidad como nombre en general, aunque no tenga una necesidad concreta o no tenga un sistema concreto de necesidades, lo que sí es cierto es que sin un sistema de necesidades es imposible existir, quiero decir, al ser humano. Muy bien. Sí, ¿algo más? No, únicamente era eso. Bueno. ¿Podemos hacer esperar la otra llamada? O... Sí, podemos. Sí, es que nuestro primer oyente resulta que nos ha colocado de primeras en el plano, que a mí me gustaría más, que es el puramente lógico y más abstracto. No sé si el resto de los oyentes estarán muy de acuerdo, pero hay que resolver un poco o aclarar los términos de esta disputa. En efecto, la naturaleza humana, vuelvo a decir, es una mentira siempre, lo cual no le quita su condición de reales a las llamadas necesidades. Las necesidades se crean, lo sabe el comercio, lo sabe el capital muy bien, se están creando todos los días. Además, se están creando de 2 maneras. Una, porque la propaganda, la publicidad las impone en el mundo progresado. Otra, porque se crean hambres que no vienen de la naturaleza, sino que están creadas por el propio capital en los países del tercer mundo, como hemos indicado. Pero, dice nuestro oyente, si descubrimos que la naturaleza humana es una mentira, que no hay tal cosa como naturaleza humana, que la naturaleza humana es siempre un pretexto que se maneja desde la sociedad, ¿qué forma de fundamento, de lucha podemos tener? Bueno, esta es la cuestión, a esto hay que resignarse. Uno lucha contra el poder establecido desde lo que no se sabe y apoyándose en lo que no se sabe, es decir, en un terreno enteramente movedizo. No puede contar con un concepto de naturaleza. Aludimos vagamente a deseos, a amor, a placer y cosas de esas, pero en realidad no tenemos más que una sospecha de que hay por debajo algo de eso, pero de ninguna manera que hay cosas tan conceptuales como hambre, frío, sexo, necesidad en general. Esta es la aclaración de términos que quería hacer y vamos a pasar ya a la otra llamada. Sí, damos paso a la segunda. Hola. Hola, buenos días. ¿Sí? Es para hacer una exposición. O sea, yo matizaría más. Soy Tony de aquí del Cabañal, de Valencia. Entonces yo haría una exposición porque resulta que no es la naturaleza, como dicen, no. Son los sistemas capitalistas los que nos hacen hacen servidumbres y hacen que nos enviciemos. O sea, siempre ha sido algodón y lino, ¿no? Entonces todas estas modas, todos estos imperios, todo eso para un gran colectivo de personas, máximo cuando estamos en paro y no tenemos recursos, ni siquiera para comer, como en España ahora actualmente, que hay 8 millones de parados y no sé quién. En fin, a lo que íbamos. Entonces todo esto es superfluo. O sea, menos corsés, menos disfraces, menos rimbombeos, menos charanga y más a lo práctico. Esto no quiero decir que vayáramos nudos, ¿no? Como hace 2000 años o 3000 años. Lo ideal sería eso, ¿no? Porque así sabríamos cómo es esta, cómo es aquel, si este padece esto, si el otro padece el otro. ¿Me escuchan? ¿Estoy en onda? Sí. Entonces la pregunta sería esto. Tanto lujo, tantas modas, tanto superfluo, ¿para qué? ¿Para qué sirve eso? Eso descalifica a la persona, como ser humano, claro. Muchas gracias. Buenos días, Madrid. Bueno, la
diatriba de nuestro oyente y su pregunta están ya casi contestadas, él solo se las contesta. Desde luego ya se sabe para qué sirve todo eso. Sirve, como antes recordábamos, para sostener una buena parte de las industrias de producción de chismes inútiles, que es lo que es el sostén principal del capital. Ya se sabe que si realmente la industria estuviera destinada a satisfacer eso que se llama necesidades primarias, no habría capital, ni por tanto habría Estado. Es la producción de cosas superfluas, de cosas que no sirven para nada y que, como nuestro oyente dice, son una carga y un estorbo de la vida, lo que sostiene al capital y por consiguiente al Estado, de manera que esa es la necesidad. Que a cada uno, en cuanto lo más hondo y desconocido de él, esas cosas ni les produzca satisfacción de deseos, ni placer, ni nada, eso que le importa al Estado y al capital, tanto mejor, ¿no? En cuanto a cada uno como individuo, pues como cada uno como individuo es lo mismo el capital y el Estado, pues estará muy contento de perder, por ejemplo, muchas horas de su día yendo de compras o cambiando de traje, o teniendo que disculpar cualquier cochinada que tenga que hacer en la vida porque tiene que comprar 7 pares de zapatos a sus a sus 7 hijos. Es una cosa que puede hacerse una y otra vez. Esas son las necesidades de la necesidad. Y antes de pasar a otra cuestión, pues no sé si tendremos alguna... Sí, hay una llamada más. Pues vamos a atenderla, sí. Hola. Hola. Sí. Pues yo quería, sobre lo de la moda y el vestido, quería decir que acerca de la moda, ¿no? Esos eslóganes, ¿no? Que se dicen, por ejemplo, lo de la arruga es bella. Sí. Que yo pensaba, ¿no? En que la verdadera arruga se recluye en los asilos. No es tan bella el cuerpo arrugado, ¿no? Entonces, yo pensaba que si la moda y todo este fenómeno no tienen nada que ver con el sometimiento de los cuerpos a una línea que, pues, marcada desde arriba, desde luego. Sí. Sí. Solo eso quería decir. Yo creo que debe desarrollar un poco más eso de las líneas marcadas desde arriba. Es interesante y yo creo que debe decirlo un poco más claro si puede. Sí, líneas marcadas desde arriba, líneas de acción. Como si los cuerpos tuvieran que moverse siguiendo determinados ritmos marcados desde arriba, en lugar de la libertad de los cuerpos, ¿no? En lugar de un movimiento, otro tipo de movimiento, nuestro movimiento, ¿no? Sí. Yo lo decía, por ejemplo, por la diferencia entre la expresión del cuerpo en Nicaragua, por ejemplo, la expresión de los cuerpos en la calle, ¿no? Es bajar del aeropuerto y estar allí, ¿no? Y es sentir una libertad en el cuerpo. Otra manera de caminar, otra manera de desenvolverse. La gente en la costa atlántica también es otra, al mismo tiempo también el pensamiento, la velocidad, no sé, otra cosa, ¿no? Yeah. Entonces, por eso decía lo de las modas, lo de como la impresión de un determinado ritmo o línea de acción a los cuerpos, ¿no? Sí. Creo que voy entendiendo, sí. Muy bien, muchas gracias. Bueno. Efectivamente es una sugerencia digna de aprovechar, porque lo que las mujeres, especialmente las muchachas, tienen que aprender es a moverse, pero a moverse de una manera ya condicionada por la vestimenta, es decir, por los zapatos, por el tipo de pantalón o de falda o de blusa que les es impuesta y demás. En realidad, cuando dicen que aprenden a mover el cuerpo, por ejemplo, para fines eróticos o más o menos encantadores, y esto se aplica también en una buena medida a los hombres y a la coquetería masculina, en realidad a lo que están aprendiendo es a mover su vestimenta, porque a moverse desnudos de ordinario no se nos enseña. Sí, se nos enseña en los gimnasios. En los gimnasios se nos enseña a movernos casi desnudos y de maneras tan bárbaras y tan rígidas que apenas quiero acordarme de ellas, ¿no? Pero en cambio, para moverse en la vida corriente por las calles, como nuestro oyente recordaba, el arte y la astucia del movimiento consiste justamente en mover la vestimenta, mover el zapato bien, y por tanto
implica este éxito en el ritmo, por ejemplo, para el encanto, para el decoro, por lo menos, ante la vista de los demás, implica una aceptación de la moda vestimentaria que le está impuesta y un ajuste con ella. Era una sugerencia interesante y que tiene que ver con un par de cosas que quería decir respecto a las modas, salvo que tengamos antes... Pues sí, hay una llamada más. Bueno, oigámosla entonces. Vamos a ver. ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué hay? Sí. Sí, adelante. Pues creo que mi opinión respecto al tema es que me parece un poco tonto todo este asunto de la moda y demás. No sé si a alguien le podrá gustar o podrá estar muy al tanto. Creo que hay gente, ¿no?, que siempre está muy al tanto de la moda y todas estas cosas. Pero es como también una manera de uniformar a la gente, ¿no? Parece que todos tenemos que tener los mismos criterios o por temporadas debemos de cambiarlos. Y yo qué sé, y la publicidad, ¿no? Con estereotipos de personas, de conductas, todo como muy empaquetado como para dárselo a la gente y que se lo trague así sin más, sin plantearse nada. No sé, me parece un rollo muy de plástico todo lo que se ha relacionado con modas y demás. No sé. Sí. Sí, es una impresión, por lo menos un sentimiento en el que yo creo que la mayor parte de nuestros oyentes estarán participando. Nada más oír expresarse a este. Sí, efectivamente es uno de los sitios en donde puede uno quedar separado de vez en cuando en esos momentos de iluminación que vienen en medio del dominio corriente, en los cuales uno se puede quedar ante un zapato, ante una falda, ante cualquier otra muestra de la imposición de la moda, meditando a qué viene todo eso. Tiene relación con lo que quería sacar. Las modas que ya alguno de nuestros oyentes ha tocado, y necesariamente tenemos que separar por un lado las masculinas y las femeninas. Ya Javier en su introducción hizo alusión a esta diferencia en el tratamiento. Respecto a la moda masculina, una cosa que ya hace un par de años he observado y que no deja de sorprenderme, cuanto más la considero más, es lo poco que la moda masculina ha cambiado desde hace casi justamente un siglo. Es decir, que este testimonio de la permanencia del uniforme prácticamente igual a sí mismo a lo largo de casi un siglo se vuelve sorprendente cuando se le compara con lo que la historia de la vestimenta nos enseña respecto a otras épocas. Nos damos cuenta que todavía en el siglo anterior se pasó nada menos que desde la manera en que aparece normalmente vestido Mozart a la manera en que pueden aparecer las gentes de muy poquitos años después, de tiempos de Napoleón. Un cambio radical en la Edad Media, donde se pretende o tiene la impresión de que las cosas iban tan despacio. En espacio de unos 50 años pues se podía cambiar desde la manera en que aparece vestido Dante de ordinario a la manera con el traje corto, la faldita corta y las calzas con que en el siglo XIV empezó a vestirse por toda Europa. En fin, revoluciones vestimentarias en la moda, refiriéndose solo a la masculina, que es la más sorprendente a este respecto. Frente a esto resulta que, contra la idea que se nos impone de que ahora vamos muy deprisa, estamos progresando, cambiamos, estamos en el cambio perpetuo y todo lo demás que ustedes están viendo todos los días, pues resulta que tenemos un uniforme para hombre que dura, como digo, casi justamente un siglo con cambios mínimos. Un año la solapita un poco más estrecha, otro año la solapita un poco más ancha, una vez con una rajita detrás, a veces con dos rajitas, otra vez sin ninguna rajita, el pantalón unas veces estrechito por abajo y otras veces ancho por abajo, pero comprenden ustedes que cambios ridículos, suficientes, eso sí, suficientes para que la industria saque de esos pequeños cambios su provecho, porque naturalmente eso implica que hay que cambiarse de pantalón o de chaqueta antes de que se hayan gastado, ¿no? Es verdad que en nuestros días, junto a este uniforme,
hay otras maneras de vestirse y la gente, los muchachos, la gente se viste de una manera muy distinta. Pero el uniforme sigue siendo el uniforme para el hombre propiamente hombre y en sus funciones como hombre propiamente hombre, es decir, como lo que aquí solemos decir ejecutivo. El uniforme del ejecutivo sigue fiel a la línea y mantiene con esas ridículas variaciones el mismo esquema desde hace un siglo. Esto es muy sorprendente. Hay que decir que el resto de las vestimentarias permisibles, más o menos de sport, como se decía antes, pues tampoco nos ofrecen un abanico de posibilidades extraordinariamente grande. Javier contaba en la introducción el trabajo que le había costado simplemente conseguir unos pantalones rojos, que no los había conseguido finalmente, ¿no? Claro, hay una cierta diferencia en la rigidez. Cuando yo era muchacho, uno, y de jovencito, tenía que vestirse con el traje de uniforme, por supuesto, y además solamente pudiendo elegir entre marrón, azul marino y negro. Eso, no había más. Y incluso los tonos de esos tres colores estaban bastante bien determinados. Bueno, que había el gris también, especialmente el gris claro para los trajes de verano, que complementaban un poco la gama. Y tratar de vestirse, como a veces lo intenté en aquellas épocas, de una manera que no fuera a gustar el uniforme, era verdaderamente escandaloso, no tanto en cuanto que los curas o los alcaldes te pudieran echar por ello alguna reprimenda o multa, sino en cuanto que los propios ciudadanos, los niños incluso, respondían a la impresión de seriedad que ese uniforme daba y por tanto a la infracción que consistía en vestir. Ha cambiado un poco en el sentido de que la libertad para vestirse de diferentes maneras es mucho mayor y que uno puede tranquilamente cometer toda clase de infracciones y extravagancias sin despertar demasiado la atención. Los oyentes dirán si en eso hemos ganado mucho o poco, pero en fin, en todo caso hay que notarlo. Lo que hay que notar también es que a pesar de todo, en cuanto a estas maneras de vestirse más informales para los hombres y muchachos, la variedad tampoco es muy grande. Es decir, la esclavitud a la moda también ahí se mantiene, por debajo de la presencia del uniforme de ejecutivo. Es decir, que fuera del pantalón vaquero de tal o cual corte, los muchachos y las muchachas estistes se saben los nombres de las marcas del pantalón que le corresponde a cada año. Hasta tal punto llega la docilidad. Fuera de eso y de la elección entre un par de tipos de camisa y de jerseys y de chupa, como antes decía Javier, no se puede llegar a mucho, ¿no? Es notable que los más rebeldes de las camadas sucesivas de muchachos que han venido de los 60 y tantos se han ajustado con una docilidad tremenda a la esclavitud vestimentaria. No hay más que ver a los punkis o punkis, que efectivamente en lugar de establecer ninguna rotura con lo mandado, al contrario, eran un ejemplo de obediencia máxima, tanto en la vestimenta como en el peinado, al ajustamiento a la moda. Podemos fijarnos un poco en lo que pasa con la indumentaria femenina, entre tanto. Vuelvo a recordar que efectivamente es en mi memoria los años 60 y tantos los que implican una rotura en esto. Fue entonces la gente que se llamaba hippies, más o menos hippiosa, las que rompieron decididamente y empezaron a vestirse con harapos y con flores, y durante un tiempo efectivamente según la improvisación y según el placer de cada uno. Por supuesto, de estas modas la industria, el capital, se hizo cargo enseguida. Unas se mantuvieron, se conservaron debidamente atenuadas, enrigidecidas y esquematizadas, otras se suprimieron. Y se suprimieron por el procedimiento de introducir modas contrastantes, contrarias, modas de tipo militar. Entretanto, al final de esos años, si no recuerdo mal, vino la invención de la minifalda.
vino la invención de la minifalda, por la cual esta modista inglesa pues recibió de la corona británica una de las más altas distinciones, como corresponde a quien hace un gran servicio al capital de su país y por tanto al Estado, ¿no? Muchos recibimos la minifalda en aquel entonces con alegría. Parecía que tenía un valor simbólico de permisividad, es decir, en el sentido de no tener que andar buscando la cosa por medio de mil astucias hasta conseguir llegar al momento sagrado del desnudamiento, sino que el trámite podía abreviarse, al menos simbólicamente, gracias a este indumento. Bueno, durante muchos años la minifalda ha estado enterrada por obra de esas modas militares a las que aludía. Hubo incluso un intento ridículo de maxifalda, que se decía, pero sin maxifalda ni nada. Lo cierto es que durante años y años he estado viendo por las calles y en las aulas a las chicas vistiéndose invariablemente con sus pantalonazos, que tienen el pretexto de que son muy prácticos, y que en realidad lo que quiere decir es, una vez más, la asimilación de la moda masculina, y quiere decir otras muchas cosas más que tienen que ver con la cuestión del pudor y del desnudamiento, en las que no voy a entrar ahora, o cuando no, pues llevando efectivamente tipos de traje de falda o de traje más o menos sastre, que eran prácticamente iguales a los que podía llevar mi madre o las amigas de mi madre, ¿no? Durante muchos años. El año pasado, si no me recuerdo mal, se resucitó la minifalda, porque bueno, convienen las alternancias de las cosas, pero se las resucitó desde luego dotada de esa especie de red que es la malla o los panties que van por debajo, y que es uno de los indumentos que más éxito y más imperio ha alcanzado entre las mujeres, ¿no? Puede llegar a ser escandaloso si al llegar el buen tiempo este verano la minifalda sigue en su imperio y además sin panties, sin nada. Eso puede llegar a ser verdaderamente terrible, porque el imperio del panty, el imperio de esta malla alta, o sea, la vuelta a la media entera, no sé si nuestros oyentes saben que las medias se llaman medias porque vinieron después de una época en que el indumento llegaba como ahora hasta la cintura, y que después, cuando se emplearon indumentos que solo llegaban hasta la rodilla o poco más arriba, eso se llamaba justamente mitad o media, ¿no? Y de ahí viene. La vuelta a la media entera, por valga la contradicción, la vuelta a la malla o al panty, es uno de los elementos más dominantes y más imperiosos en la indumentaria femenina. Después de todo, al fin y al cabo, con alternancias de minifalda o no minifalda y imposiciones más o menos militares, hay alguna diferencia en cuanto a grado de variedad y por tanto de elección y de libertad, aparentemente para las mujeres y las muchachas. Cuando uno penetra en la obediencia que cada detalle en la moda indumentaria y en la adquisición de unos y otros implementos de esa moda implica, y penetra en cómo, según decía antes, hasta los niños y las niñas se saben las marcas de lo que tiene que llevarse, y si van a la discoteca llevando un pantalón o una blusa de lo que no está mandado, parece muy mal, uno pues pierde un poco de alegría en la observación de esa relativa libertad vestimentaria. Es decir, uno encuentra más bien que los comadreos de las señoras de tiendas o en visita de los tiempos de mi madre se han trasladado simplemente a la discoteca, y esto es naturalmente doblemente triste. Estas eran sobre modas algunas de las observaciones, y especialmente la aterradora observación de que la moda masculina se ha mantenido idéntica a sí misma durante un siglo. Yo creo que podría dar lugar a muchas más consideraciones. No sé si nuestros oyentes nos están acompañando todavía. Pues sí, creo que tenemos dos llamadas. Pues vamos a darles paso. ¿Hola? ¿Sí? Sí. Hola, mira, encantado de saludaros. Igualmente. Bueno, mira, nada, yo iba a hablar de los uniformes, pero cuando he llamado ya he oído que Agustín lo ha tocado. Entonces, sencillamente, pues quería hacer una pequeña distinción.
Yo pues provengo de los jóvenes que llegamos tarde a los 60, pero llegamos de pleno a los 70. Y ahora en los 80 nos vemos con que caemos efectivamente, como muy bien ha destacado Agustín, dentro de la norma de los vaqueritos, la chupa y poco más, ¿no? Pero yo haría una distinción dentro de los que caemos en los diferentes uniformes. Y una distinción es la siguiente, vamos a bajar, aunque no me disgusta en absoluto el nivel abstracto, Agustín, pero voy a bajar por unos momentos a hechos muy concretos. A mí y a la mayoría de la gente de mi ciudad y de casi, creo, todas las grandes ciudades, si no vamos vestidos dentro de unos ciertos cánones, no podemos entrar a prácticamente casi ningún sitio de diversión pública. Y eso me parece muy fuerte. Vamos, nos coartan la libertad de decir totalmente. Entonces, claro, tienes que caer dentro de una norma porque es que si no estás peleándote con gorilas a toda hora, lo cual como pacifista no me apetece nada. Vamos, como pacifista y porque no soy masoquista tampoco. Oye, perdona, ya que te has puesto así a pie de tierra, ¿por qué no sacas algunos ejemplos referentes a pubs o a discotecas y diciendo cuál es el tipo de vestimenta que permite entrar realmente y el que se rechaza? Porque claro, yo estoy un poco alejado de los ambientes y no puedo recordar ejemplos muy concretos, pero tú seguramente los tienes más frescos, ¿no? Bueno, ejemplos concretos. Sí, ¿con qué hay que vestirse para entrar en un pub o entrar en una discoteca? Bueno, mira, es concretísimo. Por lo menos aquí en Elche, el vestido que se impone es el vestido de niño bien, con zapatitos, de deportivos nada. Con deportivos no entras a ningún sitio. En algunos sitios ya se restringe el uso de vaqueros. Pero vamos, todavía no. Y desde luego nada de camisetas de estilo 68. Y cuidado con el peinado, y cuidado si vas sin afeitar, y cuidado con qué tipo de gente vas. Y vamos, no sé, yo normalmente voy con gente de un nivel cultural bastante alto y a veces hemos tenido problemas. O sea que no es cuestión ni de cultura, no, es cuestión de que entres dentro de las reglas. Y bueno, yo quería distinguir los que caemos dentro de esa norma más o menos obligados de aquella gente que cae dentro con ostentación y con orgullo. Y vamos, pues tengo en la mente a mis compañeritos de estudios que los veo pasar al lado de mí por la calle con su chaqueta y con su corbata, mirando hacia otro lado para no saludarme, porque todavía llevo las camisetas del 68. Y cómo no, tengo también en mente ya a otro nivel a nuestros queridos políticos de izquierda, que de la noche a la mañana, de llevar un jersey, te los ves con el uniforme de ejecutivo, con el uniforme de corbatita y pantalón de marca y chaqueta. Vamos, creo que hay una diferencia bastante grande entre caer dejándose en ello para distanciarse de los demás y entre caer casi obligado por las circunstancias. Nada más. Muy bien. Bien, pues muchas gracias y damos paso a la siguiente llamada. Hola. Hola. Sí. Oye, bueno, para un poco me estaba llamando la atención lo que comentaba el que acaba de hablar, y no sé, que bueno, cuando se impone un uniforme también existe la libertad de negarse a él. Entonces que en algún momento eso nos ayuda también a posicionarnos frente a una norma que nos molesta, ¿no? Eso puede facilitar las cosas, ¿no? Cuando las posturas se radicalizan y te impiden entrar con zapatillas a un sitio, pues bueno, también tienes la libertad, incluso con el desparpajo que te dé la gana, de negarte a entrar, ¿no? Y de oponerte a eso. Bueno, yo quería hacer un poco hincapié en el tema de la necesidad y rescatar un poco la poco relativa que puede ser este concepto, ¿no? En un momento dado, quiero decir que hasta qué punto se puede considerar como bueno, pues lo que llevo viendo a lo largo del programa varias veces, una falsedad, ¿no? Hay un punto de necesidad que forzosamente es nuestro motor vital, que sin él no sé, habría que cuestionarse hasta la realidad del mundo o la no falsedad del mundo, no sé. Yo no estoy muy de acuerdo con ese punto, ¿no? Que no tiene mucho que ver ya con lo de la moda, pero que quizás sí, que en el origen del tema sí que estaba. Sí, bueno, vale, pues muchas gracias y vamos a dar paso un poquito de prisa a la última llamada. Por favor, que sea un poquito breve. Hola. Hola. Adelante. O sea, yo quería comentar que no solo no entras en las discotecas, sino que es muy difícil hoy en día incluso entrar en el mercado de trabajo, ¿no? Conseguir trabajo si vas, por ejemplo, con un jersey con agujeros, o que tampoco es tan importante, ¿no? Porque que no solo te
es la moda, sino que también pues te obligan a vestir de una forma muy determinada. O sea, aunque se lleven pantalones de pata ancha y lleves de pata estrecha, o sea, no es eso solo lo importante también es pues que vayas decente, ¿no? Sí. La decencia, o sea, no sé cómo decir, pues que no lleves un descosido, o que no vayas mal peinado, o aunque vayas limpio, ¿no? Pero, y que hay gente, por ejemplo, yo conozco gente que vive en pisos ocupados y así, ¿no? Pues que, claro, si tiene para comer, no tiene para comprarse ropa, ¿no? Entonces reciclan ropa, y bueno, y son gente maja y normal, ¿no? Sí. Pero que incluso no, o sea, que ya están marginados simplemente por eso, ¿no? Sí. Bueno, y nada más. Muchas gracias. Sí, empezando por esta última sugerencia, hay que decir que en la gradación de las necesidades está bastante claro que en la gente de la población media, es decir, aquello que en otros tiempos se podría llamar baja burguesía, pero que hoy hay que llamar el grados 15 a 30 de la escala, del escalafón en que toda la sociedad está constituida, pues la gradación de necesidades es así. Las primeras son las que más impone la publicidad, de manera que lo primero es comprarse un auto, cambiarlo, y comprarse un televisor o cambiar de televisor. Después, si queda dinero, entonces a lo mejor pues atiende uno a la vestimenta y al piso. Y después, si queda dinero, se atiende a la comida. Vamos, las cosas están graduadas, de manera que están casi exactamente al revés de la pretendida naturalidad o naturaleza de las necesidades. Muchas cosas hay en estas tres últimas llamadas que merecerían la pena de tratarse y desarrollarse. Voy a tocar nada más alguna de ellas. Nuestro último oyente masculino hablaba del uniforme, y a ese propósito hay que volver a recordar el uniforme en sentido estricto, es decir, el uniforme militar, el uniforme de los varios cuerpos militares, que es un punto que no hemos tocado y que merecía la pena. Se me pasó cuando aludí a la indumentaria masculina. Por afán de fijarme en el ejecutivo, no me olvidé de esa clase de ejecutivos que son hoy los militares y la gente perteneciente a cuerpos de los tradicionalmente uniformados. Es muy característico que los soldados hasta el siglo pasado se vestían de maneras muy pintorescas y muchas veces muy inventivas, y que la tendencia del uniforme militar ha sido en el sentido de volverse cada vez más gris o terroso, o en todo caso destinado a eso que se llama el camuflaje. Parece como si el disimularse, que el uniforme se disimule como tal uniforme, como tal enseña distintiva del cuerpo, haya sido la línea que ha movido esta evolución. Esto tiene que ver con uno de los temas esenciales que deberíamos haber tratado más y más en abstracto, aunque siempre en abstracto con la precisión deseable, que es efectivamente que tiene que ver esta cuestión de la vestimenta y de las modas con la cuestión general de el individuo como elemento de la masa de que tantas veces hemos hablado. Simplemente le recuerdo a los oyentes que hay dos necesidades que se padecen con igual poder y contrapuestas entre sí. Una es la necesidad efectivamente de ser uno como otro cualquiera, es decir, estar ajustado, por tanto, a las normas vestimentarias y a la moda. Otro es la necesidad de distinguirse, de ser cada uno. La publicidad lo recomienda de esta manera paradójica cuando continuamente maneja la personalidad. Distínguete, si lo miras, es distínguete vistiéndote como cualquier otro, pero de todas formas distínguete con tu personalidad. Este es el lío, y parece que las transformaciones de la moda vestimentaria están destinadas a atender de una manera exacta cada una de estas dos pretensiones contradictorias. No es lo más importante que en los sitios donde esté más o menos regulada la entrada uno tenga que ajustarse a la moda. Como nuestra oyente penúltima decía, claro, siempre cabe la libertad de no entrar.
Y es cierto que hay que reconocer que por las contradicciones del sistema o por lo que sea, hoy puede uno incluso andar desaseado y bastante descosido y descuidado sin llamar demasiado la atención. Es, por supuesto, necesario seguir manteniendo la diferencia entre los marginados, los pobres de nuevo cuño, que siguen estando típicamente desarrapados, rotos y llenos de manchas, y la gente decente. Lo más importante es que el vestido se convierte en un objeto, en primer lugar, de atención y por consiguiente de gasto, que lejos de disminuir su presión con estas nuevas modas, parece que la aumenta constantemente. Antes recordaba nada más esa necesidad de estar al día también, muchachos y muchachas, en cuanto a cómo es exactamente el tipo de cosita que hay que ponerse encima. Bueno, y muchas sugerencias más. Con esto se nos ha ido el tiempo y no hemos tratado tal vez lo que a mí me llamaba más la atención, que era justamente esto que nuestra última oyente ha vuelto a aludir bajo el nombre de decencia, aquello de que junto a la pretendida necesidad de cubrirse, de resguardarse contra los asaltos del frío o del calor, había al parecer un pretexto más verdadero, si no se le puede llamar necesidad, que era ese de la decencia, que en gran parte consiste en recubrir las vergüenzas. Nos han manifestado nuestros oyentes, tal vez no lo planteé con la bastante pertinacia, en cuanto a hasta qué punto les parecen a ellos sucias, feas y vergonzosas las vergüenzas, y por qué efectivamente la necesidad de cubrirse se refiere justamente a esos puntos que por todas partes han seguido dominando, y en relación con esto ese papel secundario de la cobertura de las vergüenzas, que consiste en el arte o las mañas para descubrirlas. ¿Qué se le va a hacer? No nos da tiempo a desarrollar esto y muchas cosas más en torno a la vestimenta, pero en fin, esperemos que haya ocasión de seguir tratando de esto todos los días, y si no aquí directamente en la radio, pues nuestros oyentes entre sí, porque lo importante es que la voz pública sea una voz cada vez más racional y cada vez más desengañada y penetrante, y para eso no hace falta la ayuda de nuestra voz radiofónica, sino también pues la voz de las conversaciones de cada día, incluso entre la familia, entre los amigos y las amigas y por las calles. Bueno, pues nos despedimos ya hasta el próximo viernes, en que si no hay novedad estaremos de nuevo con vosotros sobre la misma hora. Hasta entonces, salud.